Montones de telas que colgaban de ganchos dobladas sobre la mesa, apiladas en cajas. Las acariciaba como si fueran piel amiga. Me hablaban, me protegían, eran mi escondite emocional. Recuerdo cómo las telas transparentes me hacían sentir feliz. Las levantaba al aire y dejaba que me envolvieran como un abrazo. Formaba vestidos sobre mi cuerpo, con alfileres y cortinas, sin patrón ni instrucciones, solo guiado por la intuición. Colores, texturas, vuelos, todo se movía con gracia ante mis ojos y formaba un mundo brillante, alegre. Creaba, soñaba, flotaba. Y aunque no sabía exactamente por qué no lo hacía, dentro de mí se sentía correcto, natural, como si durante esos minutos pudieran ser yo sin tener que esconderme, sin que me corrigieran, sin que nadie dijera que algo en mí estaba mal. Era un juego, pero no era un juego. Era mi primer intento de existir sin miedo, mi primera expresión de libertad, y aunque durara poco, esas horas eran mi oxígeno, pero también eran un acto peligroso. Sabía que si alguien me veía, si me descubrían, vendría el castigo, el verdadero, el que se clava en el alma, la burla, el desprecio, el silencio brutal de quien no te reconoce. Así que lo hacía rápido, con el corazón latiendo fuerte, con la culpa respirándome en la nuca. Y aún así volvía cada vez, porque en este cuarto, por unos instantes, yo no era raro, era hermoso, era libre. En este cuarto no existía el mundo que me gritaba que debía cambiar, no existían mis padres, no existía la escuela, no existía el espejo que siempre me devolvía una imagen que aprendí a odiar. En ese cuarto era solo yo sin máscaras, sin miedos. No tenía nombre, no tenía género, no tenía vergüenza, solo tenía las manos, las telas y un anhelo profundo de poder ser amado sin tener que fingir. Jugaba con los retazos como si fueran joyas, un pedazo de encaje me parecía un tesoro, un dobladillo mal hecho era mi lienzo para volver a empezar, y mientras iba sujetando las cortinas con alfileres al cuerpo, me miraba en ese espejo largo que colgaba en la puerta del armario. Ahí por fin me sentía completo. Nunca dije en voz alta lo que deseaba, era apenas un niño, y ya sabía que ciertos deseos no se decían, que ciertos gestos se escondían, que ciertas sensibilidades se castigaban, pero el cuerpo hablaba por mí, se movía con suavidad, con cierta gracia, que aunque no entendía, pero que me nacía desde dentro. No me gustaban los balones, no me gustaban los gritos, no me gustaban los empujones de los niños que jugaban a ser hombres. Yo solo quería quedarme ahí, donde nadie pudiera alcanzarme. En esos momentos no era burla, no era el raro, no era el maricón, el joto, el que tiene que hacerse hombre a golpes. Era solo un niño, encontrando belleza en lo que el mundo llamaba vergüenza, y no sé si era valentía o desesperación, pero cada vez que entraba al cuarto de costura lo hacía sabiendo que me arriesgaba a que me vieran, a que me arrancaran esa pequeña felicidad a gritos, pero era lo único que tenía. En ese espacio, ese tiempo, esas telas. Ay, no soñaba con ser aceptado, soñaba con que nadie me viera, porque entendí desde muy temprano que ser quien era tenía consecuencias, pero aún así lo hacía, porque aunque vivía rodeado de miedos, en ese rincón del mundo encontré algo parecido a la esperanza. No todo era oscuridad. En esa casa que muchas veces sentí cárcel, con el tiempo algunos vínculos fueron cambiando y hubo manos que me sostuvieron. Mis hermanas se convirtieron en algo parecido a escudos, a veces eran palabras, otras eran los cuerpos puestos entre los golpes de mis padres y miedo. Se paraban frente a mí con una valentía que aún
hoy me cuesta entender. Eran niñas también, pero se volvieron muro, barrera, protección. Mi hermana mayor, ella sí me quería de verdad, y yo lo sabía. Aunque en ese momento no supiera cómo nombrarlo, era hermosa, como las mujeres que salían en la televisión, y a la vez como alguien que se sabía distinta, que tenía algo especial en la mirada. Y yo la veía con una mezcla de admiración y respeto. Pero un respeto era más bien deseo de parecerme a ella, de tener esa libertad con la que recortaba revistas de moda, armando pasarelas en su mente, soñando con telas, con colores, con escenarios que parecían inalcanzables desde nuestra realidad. Ella sí entendía lo que significaba tener el alma delicada. No se lo decía a nadie, pero yo la veía llorar también. Lloraba como si el mundo fuera demasiado duro para alguien como ella. Creo que siempre quise ser como ella, no solo por cómo se vestía o por cómo hablaba, sino por cómo se atrevía a ser sensible, por cómo me miraba, como cuando nadie más lo hacía con amor. En ese cuarto de costura muchas veces imaginaba que éramos los dos, lejos de otro lugar, en un mundo donde no tuviéramos que defendernos todo el tiempo. Ella no lo sabe, pero me salvó muchas veces sin darse cuenta. Cada vez que se ponía enfrente de mi madre para evitar un golpe, cada vez que me abrazaba cuando me encontraba escondido, cada vez que me dejaba leer sus revistas y me decía sin palabras que estaba bien, que me gustaran esas cosas. Tal vez no lo dijo nunca, pero con ella aprendí que para amar no se necesita permiso. Recuerdo que a veces dormía con mi hermana. Yo tenía 5 años, tal vez menos. Me sentía seguro a su lado. Ella me acogía, me hablaba como cuando quieres a alguien, me abrazaba con una ternura que no encontraba en ningún otro lugar de esa casa. Quiero pensar que ella hizo cargo de mí cuando mi razón aún no era consciente. Una madrugada algo me despertó. No sé si fue una pesadilla, un ruido o solo la inquietud de estar vivo en una casa que siempre olía a miedo. Me levanté con la intención de ir al baño. Caminé por el pasillo. Eran las 3:46 a.m. Lo recuerdo perfectamente, como si el tiempo se hubiera congelado en ese número. Había un sonido, un ruido extraño que nunca había escuchado antes. Era como un llanto entrecortado, como una mezcla de dolor y algo más que no podía identificar. Mi corazón se aceleró. Pensé que mi madre estaba teniendo un ataque de asma, que se estaba ahogando. Esa idea me llenó de angustia porque a pesar de todo era mi madre. Y a los 5 años uno no quiere perder a nadie, ni siquiera quien te hace daño. Me quedé ahí de pie frente al reloj, tratando de entender. No sabía si ir a buscar ayuda o quedarme quieto, como si el silencio me protegiera. Fue entonces cuando mi hermana mayor salió de su cuarto. Me encontró parado con los pies fríos y el rostro pálido. Me preguntó qué hacía ahí y le dije que tenía miedo, que creí que mamá estaba muriendo. Ella se agachó, me miró con ojos grandes, llenos de dudas e incertidumbre, y solo me dijo que estaba enferma, que volviera a dormir. Obedecí, volví a la cama, pero no dormí. Cerré los ojos, pero todo dentro de mí estaba despierto. Sentí un vacío extraño, una sensación que no tenía nombre. Con los años entendí que esos sonidos no venían de una enfermedad ni de un dolor físico, y eso me rompió de una forma que aún hoy no logro separar del todo, porque los niños no debían escuchar los gemidos que provoca la penetración de su padre a su madre, porque hay momentos que, aunque no entiendas, te marcan para siempre. Con el tiempo empecé a ser más consciente de los sonidos. Al principio no sabía qué significaba, pero cada vez se volvieron más claros, más frecuentes, hasta que llegó un punto en el que me encontraba sin entender, parado afuera de su puerta escuchando. No era por placer, no era morbo, era simplemente algo que no conocía, algo que se repetía noche tras noche y que sin querer se fue instalando en mí.
en mi mente como una rutina, como una especie de señal de que el mundo de los adultos estaba ocurriendo detrás de esa puerta, mientras yo seguía siendo un niño que no terminaba de entender lo que pasaba. Intencionalmente esperaba la hora del acto, me acostaba con la esperanza de que llegara, como si mi cuerpo necesitara comprobar que todo seguía igual, que lo que pasaba dentro de esa habitación era parte de lo que se suponía debía suceder. Me despertaba con ese ruido en la cabeza, como si fuera un reloj marcando el momento exacto. Era mi forma, aunque retorcida, de entender lo que no me explicaban, de asomarme al mundo adulto sin estar listo para eso. Era el inicio de un despertar que no pedí, un instinto que brotó desde la confusión, no desde el descubrimiento natural, y lo peor es que creí que era malo. Me sentía sucio y me sentía roto, como si algo en mí ya estuviera mal desde entonces. En ese momento algo en mí cambió. No sabía cómo nombrarlo, no entendía qué significaba, pero se activó dentro de mí una especie de hambre, de curiosidad intensa. No era placer como lo entiende un adulto, era algo mucho más confuso, más primitivo, como si hubiera sido testigo de un secreto del mundo adulto que no me correspondía, y sin embargo ahí estaba. Yo lo había escuchado, yo lo había sentido. Comencé a esperarlo intencionalmente. A veces fingía estar dormido, pero mis oídos estaban despiertos. Otras veces me arrastraba hasta la puerta del cuarto, intentando que el rechinar del piso no me delatara. No lo hacía con morbo, no entendía ese concepto. Lo hacía porque necesitaba saber por qué. Algo en mí sentía que ahí había una respuesta a lo que yo era o a lo que no entendía de mí. Tenía 5 años y ya sentía culpa. Una culpa que yo no sabía cómo cargar, porque no sabía de dónde venía ni por qué estaba ahí, pero se quedaba conmigo al día siguiente, en el desayuno de la escuela, cuando jugaba. Era una sombra que me decía que yo era raro, que había algo mal en mí, y aunque nadie me lo había dicho aún, yo ya lo sentía, como si el mundo me lo gritara sin palabras. Capítulo 3. Un despertar abrupto. Mi cuerpo comenzó a reaccionar de formas que tampoco entendía, cosas que ningún niño de esa edad debería experimentar en soledad. Yo no había elegido ese despertar, pero ya no había marcha atrás. Nadie me habló de lo que pasaba, nadie me dijo que no era mi culpa, nadie me enseñó a nombrar lo que sentía, lo que me quedaba callado y cargaba con eso como si fuera una condena secreta, y de alguna forma sentía que poseía un conocimiento que los demás niños no tenían, como si hubiera cruzado una puerta que no debía, y ahora estaba atrapado del otro lado. No lo contaba, no lo compartía, pero lo llevaba dentro. Ese saber me hacía distinto, pero no era un sentido especial, sino era uno que dolía, que me hacía sentir sucio, que me hacía sentir adelantado en una historia que ni siquiera quería protagonizar, y cargaba con esa como si fuera una condena secreta. 2 años más tarde volví a cruzar esa línea. Tenía 7 años cuando viví por primer acercamiento sexual con otros niños un poco más grandes que yo. Ya no era solo curiosidad, ahora había una necesidad que no sabía cómo nombrar. Era un secreto compartido, uno que se sentía tan natural como peligroso. No hubo palabras, sino miradas silenciosas, cuerpos que se acercaban buscando de algo que en nuestras casas no encontrábamos: afecto, consuelo, refugio. Yo no sabía si ese era amor, si era deseo, si era simplemente una forma de sobrevivir, vivir al vacío, pero ahí estaba sucediendo. No puedo decir que me sentía forzado, pero tampoco puedo decir que lo entendía. Solo sé que me dejé llevar, porque en ese momento era lo único que me hacía sentir algo parecido a pertenecer, a estar con alguien que por unos minutos no me juzgaba, no me golpeaba. Recuerdo que nos tocábamos nuestros y
Simultáneamente nos besábamos y con nuestras pequeñas bocas lamíamos uno del otro. No hubo ningún tipo de penetración, solo explorar y acariciar nuestro cuerpo bajo la regadera, pero después el silencio otra vez, la culpa otra vez, el miedo de que alguien lo supiera y me señalara, me humillara, me arrancara de cuajo lo poco que iba armando de mí mismo. Tenía 7 años y ya cargaba con una vida secreta, un mundo que no se podía contar, una historia que no debía existir. A los 12 años perdí mi infancia. Un hombre me penetró cuando se suponía que solo habría sexo oral. Eso fue lo que él dijo, eso fue lo que yo entendí, pero las cosas no se quedaron ahí. No tuve opción, no tuve voz, no tuve fuerza. Mi cuerpo se quedó quieto como si se desconectara. No fue de golpe, fue un silencio que me atravesó el pecho, un miedo que no supe nombrar. Ese día algo se quebró dentro de mí y ya no volvió a pegarse. Fue como si me arrancaran de mí mismo, como si mi cuerpo dejara de ser mío. Me sentí usado, roto, confundido. Mi mente se fue a otro lado, a un lugar donde nada dolía, donde no existía lo que estaba pasando. Pero el cuerpo recuerda, el cuerpo siempre recuerda, y el mío no volvió a ser el mismo. Después de ese día me sentí sucio, usado, como si me hubieran robado algo que ni siquiera sabía que tenía, y lo peor de todo fue quedarme con eso adentro, tragándomelo sin poder decir nada a nadie, convirtiendo el silencio en una jaula, en una condena. Después de eso, la vergüenza se volvió parte de mi sombra, camuflada entre mis gestos, entre mis silencios. Desde entonces dejé de ser niño, aunque todavía lo parecía por fuera. Es contradictorio lo que voy a decir, pero así fue. En mi consciente me suponía que no me gustaban los hombres. Me lo repetía una y otra vez, me lo juré frente al espejo, frente a Dios, frente a mí mismo, pero el deseo no entiende de promesas. Con el tiempo lo que se abrió en mí no fue un gusto por los hombres, fue algo más profundo, más animal. No era amor, no era cariño, era necesidad, era impulso, era sexo. Con el tiempo terminé buscándolo, sin saber si lo hacía por rebeldía, por dolor, por costumbre o por esa herida que nunca cerró. El sexo se volvió un refugio extraño, una manera de sentir algo, de llenar el vacío, aunque al final siempre volví a quedarme con el mismo silencio, el mismo vacío, el mismo asco de siempre. Recuerdo que me rasgó aquella tarde, no solo el cuerpo, me desgarró el alma, y aunque nadie lo notó, yo dejé de ser niño ese día. Capítulo 4. La vergüenza que me sembraron en la piel. No sé si fue a los 8 años cuando todo comenzó a quebrarse dentro de mí, o si solo me di cuenta más clara a esa edad. Entré a tercero de primaria, en la escuela de la garita, con el cuerpo hinchado de peso, los hombros caídos y los ademanes que no entendían, pero que todos parecían notar. Mi voz era suave, mis movimientos delicados, mis gustos distintos. Yo no sabía que eso tenía un nombre, ni que podía volverse un blanco tan fácil. Mi maestro, ese hombre que se suponía debía enseñarme a leer mejor, a sumar sin dedos, a confiar en los adultos, ese cabrón no perdió oportunidad para aplastarme. Gordo, para la olla con chile y cebolla, decía, mientras todos se reían. Yo tragaba saliva y miraba hacia abajo, como si agachar la cabeza pudiera hacerme invisible. No era solo las palabras, era el tono, la intención, el placer con el que me destruía frente a todos. Al principio pensé que era conmigo porque estaba gordo. Luego entendí que también se burlaba de cómo caminaba, de cómo hablaba, de cómo me sentaba. Un día me dijo con una mezcla de asco y risa: "A ti te hace falta atención médica. Te deberían meter hormonas masculinas a ver si se te quita lo que traes". No sabía qué era eso. ¿Hormonas? ¿Eso me iba a curar?
¿Estaba enfermo? No lo entendía. Solo sabía que cada vez que pasaba por un escritorio me escogía. No podía huir. 2 años completos soportando su presencia. Era como tener una piedra amarrada al cuello y aún así fingir que podía respirar. Lo más jodido es que los demás empezaban a repetirlo, pero lo de él era diferente, un adulto, una figura de autoridad, un hombre y yo, un niño solo. Mi papá ya no me abrazaba como antes. Mi mamá, bueno, ella solo se preocupaba de que no hiciera cosas de niña. No tenía refugio. Empecé a quedarme callado, a bajar la mirada, a orear cómo caminaba, a controlar cómo movía mis manos, a imitar voces graves, a dejar de reír como me nacía. No sabía si era gay y si era raro, si solo estaba mal hecho, solo sabía que todo en mí parecía incorrecto a los ojos del mundo. Ese maestro no solo me enseñó a odiar la escuela, me enseñó a odiarme, me convenció de que algo estaba roto en mí. Y lo peor es que comencé a creerlo, aunque ya había pasado cosas en mi vida relacionadas con la homosexualidad, todavía no sabía que yo era un hombre con la inclinación hacia otros hombres. Era como si lo que viviera no tuviera nombre, como si lo que sentía no tuviera ser nombrado. En las clases de ciencias naturales nos enseñaban que con el tiempo nos empezaría a gustar las mujeres, que al entrar a la adolescencia por ley natural íbamos a sentir atracción por el sexo opuesto, que eso era lo correcto, lo que se esperaba, y si no pasaba algo andaba mal contigo. Por otro lado, la religión que nos metían hasta por las orejas repetía de que sentir algo diferente a eso era pecado, que arderíamos en el infierno, que ser diferente era condenarse. Yo tenía 8 años y ya estaba condenado desde antes de entender por qué. Nadie te decía qué hacer si mientras todos tus compañeros fantaseaban con sus compañeras, tú solo querías estar cerca de ellas para sentirte protegido, como si fueran tu única zona segura. Nadie te explicaba por qué sentías más cómodo entre mujeres que entre hombres, o porque empezabas a notar algo diferente en tu forma de mirar a otros niños. Nadie. Yo tenía 8 años y ya sentía que había algo podrido en mí, algo que no sabía cómo nombrar, pero que todos de alguna manera ya estaban listos para juzgar. El maestro, los compañeros, la familia, Dios, todos me tenían bajo la lupa, aunque yo aún no supiera qué era lo que estaban buscando. Ansiaba salir de tercero, me repetía a mí mismo que cuando terminara el año todo iba a cambiar, me aferraba a la esperanza de que al menos tendría otro maestro, que no tendría que ver su cara todos los días, escuchar sus burlas, soportar su voz, lanzando cuchillos envueltos en risas. Delante de todos soñaba con el último día de clases como quien espera salir de una prisión, pero para mí, mala suerte, el destino no me dejó escapar. Al iniciar cuarto, al entrar al salón, lo vi ahí, sentado con el escritorio, como si nunca me hubiera movido, como si el infierno estuviera destinado a repetirse, y me cayó como una piedra en el pecho. Me tocó el mismo maestro otra vez ese hombre que hacía de mis días una tortura, otra vez su voz que no enseñaba sino humillaba, otras veces sus comentarios disfrazados de chistes con que todos reían menos yo. Tuve que aguantar como si fuera lo normal, como si un niño de 8 o 9 años tuviera que desarrollar la resistencia de un adulto, aguantar sus presencias, sus palabras, sus miradas, sus burlas, aguantar el miedo diario de levantar la mano, de caminar con naturalidad, de hablar con mi voz sin pensar si sonaba rara, aguantar. ¿Por qué? ¿Qué otra opción tenía? Aguantar porque nadie veía lo que él me hacía, o tal vez si lo veían y no les importaba, porque era el profe, porque tenía autoridad, porque según ellos era un hombre recto, firme, pero a mí
Me quebraba por dentro, me llenaba de vergüenza, me hacía sentir sucio menos. En clase, cuando me equivocaba, se burlaba sin filtro. ¿Ya ven por qué no se deben comer 2 tortas en el recreo?, decía, y todos reían. Él lo provocaba, se divertía. Yo me hacía pequeño en la silla, cada risa me perforaba, no era solo la gordura, era todo de mí lo que parecía molestarlo. Mi voz, mis movimientos, mis silencios, mi forma de existir, y yo me confundía, porque no entendía cómo un adulto, un maestro, podía tener tanto odio hacia mí si yo no le hacía nada, si solo quería aprender a encajar, ser uno más, pero era imposible ser uno más, porque yo no era como los demás, porque mi cuerpo era grande y mi forma de ser era distinta, y él se encargaba de recordármelo todos los días.